Amables televidentes, bienvenidos a su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy presentes bienales, bienalismos, bienalidades. Con ustedes y para todos ustedes. Bienalidades. Bienalidades, ese es un nuevo término que se originó, usted sabe bien, con esa exposición nuestra en el CODAP de los premiados de nuestra Facultad de Artes, de nuestras escuelas de artes. Y desde ahí el término es un derivado válido, como diría el amigo esteta y curador Fernando Castro, el español, Sí. que tiene un libro precisamente sobre bienalismos. Él trabaja mucho esa categoría y la trabaja desde el punto de vista crítico. Como hacemos nosotros. Sí. Mira, Fidel, te quería decir que todo esto de la Bienal... Bienvenidos al público, ante todo, Dalis, a esta segunda emisión. No. Continúa de nuevo, que hemos retornado dentro de la pandemia. Ya hubo una. Sí, claro, que continuamos, ¿no? Sí. O sea que... Retorno saludable, y además la gente me preguntaba en la calle, ¿y ustedes ya no hacen el programa? El programa no dejó de hacerse. No, Sí. estuvo presente. Estuvo presente, sí. Mira, Fidel, que quiero aclararte que lo de la Bienal implica muchos ramajes, porque fíjate que hay bienales de márgenes, ¿no? Sí. Eventos que realmente complementaron también esta 29ª Bienal de Artes Visuales y que surgieron dentro de lo que se llama ese fenómeno en ebullición que realmente cualificaron los artistas visuales y las obras. Y te digo esto porque hay una industria de las imágenes visuales y artísticas que está ahí presente y que tiene lo que se llama las respuestas o las respuestas de un espectador que militantemente va a donde hay arte, principalmente al Museo de Arte Moderno, donde tenemos arriba, abajo, de lado, ¿no? En cualquier lugar de allí hay una obra de arte o una actitud artística volcada para el espectador. Dijiste eventos que complementaron esta Bienal. Yo digo no, que complementan, que aún complementan, que siguen complementando. Bueno, en el sentido de que la Bienal, en el sentido de Bienal, que hay algunos que incluso... Está en proceso, en movimiento, sí. Exacto, pero oye lo que pasa. Hay algunos que ya Sí. se han ido a otro lado. A otro lado, sí. Entonces complementaron, Sí, claro, bueno, el presente. y siguen complementando. El presente de esa visión es un presente vivo, Ujú. como quiera. Y seguirán porque las bienales siempre están en el pasado y en el presente, porque quedan. Sí. Y quedan como rastro, como huella, como visión alternativa, propia. Y eso realmente constituye también un espacio educativo, formativo. Sí, te acabas de referir a esta expo colectiva Bienalidades, en apoyo a esta 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales, que se celebra en el local, en la sede del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, y que muestra obras de 3 artistas docentes guasdianos y artistas visuales galardonados en esta 29 Bienal. Leonardo Durán, Carlos Despradel y Dosti Muñoz, en 3 categorías, en 3 géneros diferentes, Sí. lo que posibilita ese diálogo de las formas y de los lenguajes, que son la pintura, Pero también, el grabado y la cerámica. pero también Sí. Fidel, fíjate que ahí mismo hay una expo de profesores También. que también son Esa bienalistas sí, complementaria. y que está en la parte de detrás. O Sí. sea que hay realmente un mundo ahí Ujú. con lineografía, Sí. grabado, todo ese tipo de técnica que tiene que ver con lo que se llama la huella de lo visual, del blanco y negro y demás. Yo creo que realmente esos brotes son bien avenidos Para esta el fiesta público, de la cultura. claro, una información para el público televidente que nos está viendo en este momento. Esa exposición, que se inauguró el día 6 de septiembre en la noche, durará hasta el 17 de septiembre por la noche en el local del CODAP, con mucho éxito de público, muy concurrida, por cierto. Vamos a tener la clausura, un acto de clausura este viernes. Por cierto, me comentaba uno de los expositores, el galardonado maestro de Pradel, que tú sabes que el local del CODAP es una exposición gratuita, de acceso gratis, como sabemos, en la calle El Conde. Es muy visitada por los turistas, ¿vale? Y me comentaba el profesor de Pradel que los turistas entran y preguntan por los precios de las piezas, que si las piezas tienen precio, pero no se les ha puesto. Y después de las preguntas insistentes,
pues los artistas que ahí exponen han decidido ponerle precio a las obras. Sí, pero hay una cosa que es bueno aclarar. Sí. Las piezas que participan en bienales no pueden ser comerciales. No, esas no. O sea, el artista puede vender piezas a partir de, pero no puede esa porque se están. No, pero yo me refiero a las del CODAP, las bienalidades. Que bueno, no, bienalidades. Sí, las de bienalidades. Bienalidades. Porque esas son fuera de concurso. Sí, claro. Sí. Yo pensaba que era. No. Los turistas que pasan. Sí preguntan, claro. Sí, preguntan. Claro, tiene que tener una lista de precios. Que eso lista de precios, sí. Pero originalmente no se pensó con ese fin, sino para mostrar en reconocimiento. Al ser una expo académica sí. entre profesores, como que habría que primero ventilar la expo como tal y luego entonces acceder a un precio y un precio motivado y demás. Pero de hecho, a ninguno de nosotros nos pasó poner No, a mí porque tampoco. no era el caso. Además, me sorprendió. No era el caso. Sí, pero que el espectador tiene sus reacciones. El espectador le gusta una obra y dice cuánto vale, cuánto cuesta. Entonces, le gusta por eso. Sí. Esas obras que están en un formato bien, también coleccionable. Sí, no. Sí. Y transportable, porque fíjate que no son grandes formatos. No, transportable incluso. La cerámica de Fradela, los Seguro. grabados de Durán y los cuadros, 3 cuadros de Dosti Muñoz. Y ya te referiste a la muestra complementaria de 25 artistas visuales que fueron en su momento, cuando hacían la licenciatura en artes visuales, en el año 2009 tomaron un taller de práctica de la materia de grabado con el profesor Durán. Todos artistas visuales reconocidos, activos, que tienen ahí, se recuperó esas piezas que estaban ahí guardadas. Sí, una memoria. Como una memoria, sí. Ahí Seguro, está, puedes ver cómo Iri Pérez, por ejemplo, hace un grabado, una linografía, o el mismo José Cejo, o Manuel Toribio, o Pelletier, entre otros, o Félix del Monte. Ruth Félix. Sí, Ruth Félix también. Sí, 25. Y aparte hay una obra del profesor Juan Elías y otra del profesor Marco Florentino. Ahí están completando estas bienalidades, ¿no? No tenemos aquí fotos de esta exposición, la pondremos en el próximo programa, pero aquí podemos ver imágenes de en desarrollo 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Fíjate que ese fenómeno, el bienalismo, es algo que ha sido criticado en España, en Sao Paulo, Cuba, en muchísimos escenarios donde se ha celebrado una bienal. Y es porque esa es una práctica. Pero además hay una ideología del bienalismo, porque el bienalismo impone figuras, pero también impone actitudes, momentos, movimientos, obras que surgen de ese fenómeno, que realmente es un fenómeno abarcante de un resultado que es un trazado. O sea que todo eso que vemos aquí en pantalla forma parte del bienalismo, es una práctica de la bienal. Siempre se ha utilizado el término como un poco despectivo, porque se cree que son la gente que van a un concurso y que se preparan y nada más. Sí. Es eso. No, pues no es así. La mayoría de los artistas, digo la mayoría porque hay algunos que duran tiempo para exponer, o exponen individuales o exponen de forma más marginal, pero realmente esas obras realmente engendran un movimiento, y un movimiento de personas que exponen, que comercializan su arte, que están en contacto permanente con lo que se llama un receptor o muchos receptores. Sí. O sea que en ese sentido el MAN ha levantado una fiesta que estaba caída hace tiempo. Sí, sin duda. Y hoy la tenemos, pero también tenemos una bienal que es una fiesta, pero también una batalla. Ese mismo grupo, Ontos, que plantea sus actitudes. También hay planteos críticos y cuestionadores, que es bueno eso dentro del juego democrático. Y cuestionadores, como tú dices. Pero lo que te quiero decir es que hay también un debate permanente, porque fíjate que la bienal tiene lo que se llaman los debates complementarios, que informan y discuten el mismo proceso. Y no es que lo discuten por un protocolo que es favorable, no. Ahí hemos tenido momentos donde hemos discutido los productos desde el punto de vista de su contexto, formación y efecto. Efecto, que es mucho decir en un espectáculo o en un encuentro que es realmente marcado por un orden determinado, por bases y demás. Esa discusión se da a diversos niveles críticos, a nivel conceptual también. Externo e interno. A lo interno del comité organizador o comité ejecutivo, como se le quiera llamar,
y también el programa de eventos complementarios, eventos paralelos, que consiste en conferencias y coloquios, y también el cuestionamiento de la comunidad artística, que se pregunta sobre la estructura, sobre el edificio, sobre la logística y sobre la premiación, y Sí. sobre también la información, la plataforma tecnológica y la política comunicacional de la institución y del museo. Sí, porque existe Sí. o hay, Sí, hay diversos niveles, Odalisa, sí. hay un saber Sí, de las bienales. claro. Sí, porque esas historias Sí. de bienalistas, de bienales, de obras ganadoras, de obras seleccionadas, implica un saber, es una nueva fase de la historia y la crítica de arte. Sí. Y eso ha estado presente por años, pero no hemos sacado muchas conclusiones de eso porque se creen que eso es la rutina, lo cotidiano de aquello. Sí. No, ese es un fenómeno abarcante. Sí, esa es una parte de la crítica Artístico-cultural. al cuestionamiento. Otro cuestionamiento es a nivel de la organización interna, independientemente de los resultados. Si está bien hecha, si está no bien hecha. La museografía se cuestiona, la curaduría, la logística. No, todo, porque estamos hablando de miradas. La política de la institución hacia la sociedad, de la Bienal como institución. Pero además, no solamente como evento. lo que se llaman Sí, claro, la suma de miradas. La suma. que Pero hay eso es ahí. saludable, todo eso. Claro. Eso es saludable. Claro, y es saludable espíritu porque crítico, educa, claro, sí. educa y enseña que, mira, hay espectadores que son constantes. Yo por lo menos conozco personas que no dejan una bienal. En 30 No. años han estado presentes. Sí, claro, sí. Y son públicos de bienales. Sí. O sea, son públicos que realmente activan un nivel de conocimiento y usted cree que no son parte del fenómeno. Pues son parte del fenómeno. Era lo que yo discutía una vez que me entrevistaron. El público de bienales o el público de arte tiene su propia historia. Hay una historia del público de artes que hay que realmente fijarla. Y no solamente fijarla, hay que analizarla porque la misma tiene también sus valores estéticos. Una cosa es, incluso, el posicionamiento del espectador ante la obra pide una explicación. Sí, Que claro. es un encuentro silencioso, Sí. la mayoría de las veces, Sí. pero lleno de significado. Pero esa actitud del espectador, del público que asiste a la Bienal, que alimenta la Bienal, y que es lo fundamental, el artista y el público, no un comité, no un ministerio, no la institución, no, el artista es el protagonista Fidel. y el público. Pero también ese público toma posición, recuerda que, y se expresa, hay un premio del público. Sí, Hay un premio pero hay, del público pero hay a la algo, obra. hay algo mayor. Fidel. Sí, también. La relación entre el público con la obra, ni siquiera con el artista, Sí, con claro, la obra, claro, porque claro. el artista, Sí. el público va a ver allí la obra, Sí. no es al artista. No, claro. No, hay un implícito que claro que el que ve la obra ve al artista, pero no. No. La obra es un mundo. Y habla por sí incluso sola. autónoma. Habla. No, la obra es Y autónoma. tiene su vida propia. Claro, su vida propia. Sí, pero yo me refiero al premio, porque en el premio se concreta, ahí se notan las preferencias del público, que no coinciden siempre con la elección del jurado. Eso es interesante. Sí, pero dentro de los mismos jurados. Sí, Hay también apreciaciones. También hay secciones. Porque eso es lo que produce el premio. Sí. O el rechazo, o lo que sea. A mí, no sé si a ti también me han preguntado, ¿qué tú piensas de los premios? ¿Qué tú piensas del Gran Premio? Y yo me abstengo de opinar por sencillamente... No, por ética. Por ética. ¿Por qué? ética. Nosotros Porque, no debemos porque formo opinar. parte del comité organizador y creo que ninguno de los dos debemos hablar, No. ni nos toca juzgar sobre la actitud de un jurado que nosotros contribuimos a crear, No. tanto el jurado de selección como el jurado de Nuestro premiación. trabajo es un trabajo asesor. Asesor, exactamente. O sea que no. Pero el fenómeno nos Claro, toca tú tienes tu a opinión. todos. Tú tienes tu O sea, opinión. el fenómeno Pero nos no debes toca pensar. a todos. Claro. Porque además, allí hay un mundo. Ujú. Y un mundo de la diversidad. Ujú. Estilos, lenguajes, Todo, prácticas, ¿no? Fuerzas, Ujú. barreras Sí. también. O sea que todo ese entramado que hay allí realmente surge de un cosmos, de un mundo en relaciones, en encuentros, desencuentros. Y usted lo ve en la misma obra de arte. Sobre eso y otros aspectos Sí. vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana en las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con lo mejor, con mejor contenido del arte dominicano, el arte y la cultura dominicanos y caribeños en contexto y movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura.
Odalí, hablabas ahorita del bienalismo, lo que genera a favor, en contra, defensores, detractores. Creo que los defensores son más que los detractores, porque la Bienal es una tradición en cualquier país, no solamente acá, en nuestro país desde el año 1942, con algunas interrupciones. Y más que un evento, siempre he dicho, no es un evento, es un acontecimiento, es un acaecer. En el sentido más amplio, significativo de la palabra, un acontecer. Y también existen los artistas bienalistas, artistas que solo participan en bienales. Y claro, la bienal concita mucha atención por los premios, por el reconocimiento. Pero también hay artistas que aparecen y desaparecen como tránsfugas, brillan una sola vez y estrellas fugaces también, no vuelven. Que trabajan hay para otros eso. que siempre participan, hay que decir, hay esto. Hay los artistas bienalistas furibundos que son los fiebruces, como lo decimos de la bienal. Los que solamente van Sí, a la bienal. A la bienal, van a la bienal y nada más. Otros que solo se preparan para una bienal, brillan en una o dos bienales y luego desaparecen y son olvidados, ¿no? Y otros que permanecen y siempre participan y están ahí activos, de manera activa y firme. Cuando el maestro Leonardo Durán recibió su premio, por su obra gráfica en esta bienal, él, recuerdo que nos dijo en público, que yo vengo participando del año 1984. He participado en 10 bienales ya. Sí. He sido seleccionado en algunas, pero nunca había sido premiado. Ya era hora de que, y no por el número de participaciones, ¿no? Realmente, no solamente era la hora de que su obra fuera reconocida, sino que la obra es importante. Ahí tiene 3 obras significativas y además unidas por un mismo motivo, un hilo conductor. Hay algo, Fidel. Eso de Adán en el Caribe. Hay algo, Fidel, que yo quiero también analizar, y es eso que llamábamos anteriormente la ideología del bienalismo, de la bienal. ¿Por qué una ideología? ¿Por qué una representación? ¿Por qué esos movimientos? ¿Por qué esos encuentros y desencuentros? ¿Por qué esos significados que tiene una bienal? ¿Qué es lo que significa? ¿Y por qué todo el mundo que se siente ya maduro quiere ir a mostrar sus resultados? Fíjate que todavía una individual, una colectiva donde tú participas, no tiene tantas emociones como cuando realmente estamos ante un espectáculo como ese, que decide incluso niveles, decide valores de las obras reales, decide el menor, el mayor y el gran. Sí. Eso, o sea, son elementos que concurren de una mentalidad que realmente está preparada para asistir a espacios públicos, a espacios culturales y además que concentran un saber artístico, un saber hacer del arte en la obra. Y eso tiene que tener consecuencias desde el punto de vista, yo diría que hasta económico, porque se dice que, bueno, allí no se vende nada, no sé, pero allí se posiciona lo que se llaman las fortunas artísticas de un artista. Un artista que gana un gran premio, indudablemente que está colocado, claro, no quiere decir que sea el mejor, pero está colocado en una cúspide que hay que poner atención. Y eso no le da superioridad ante los otros, porque un premio es un premio. Al fin y al cabo, un premio no es la culminación de un quehacer, como se cree a veces, pero realmente es una cardinal artística que realmente ha sido triunfadora. Pero yo estoy de acuerdo en otro contexto, en el contexto ya de la literatura, lo que decía Harold Bloom, crítico teórico literario, que ni la crítica ni los premios establecen el valor artístico literario de un texto, de una obra. Claro. No, definitivamente un premio no consagra ni establece. La obra no es buena porque haya sido premiada. Un premio es un reconocimiento y hay ahí importante. En un contexto de un jurado que tiene una subjetividad, ¿no? Que tiene una ideología, que tiene una representación, que tiene unos gustos. Pero tampoco decir, bueno, la obra es buena per se porque ha sido premiada, no. Sí, porque oye lo que premia. ¿Es premiada porque es buena o es buena porque ha sido premiada? Hay que ver, ¿no? Yo no creo esto que que el premio sea la consagración. Hay muchos artistas, muchas obras que nunca han sido premiadas, Odalys, y lo sabemos en toda la historia. Yo creo, si me permites, claro, que lo que la obra o el premio realmente representa es una subjetividad de 4 o 3 personas que llegan a un acuerdo en que tal obra debe ser premiada. O sea, es un premio de la subjetividad. Sí, claro. Nunca ni que de la objetividad. No. Porque si cambiásemos a ese jurado,
veríamos que hay otro Otro, tipo sí, otro de, tipo de, sí, de ¿te elección, entiendes? sí, sí, De, claro, de lectura, claro. al mismo tiempo que de premiación. Sí. Entonces, por eso yo creo que todas esas discusiones banales que se dan sobre los premios y lo que divide a los artistas, a muchos artistas en la Bienal o en las bienales, es precisamente producto de un choque entre subjetividades. Porque realmente Sí, no hay una solución absoluta de qué es lo que vale o lo que más vale o menos vale. Una vez tú fuiste seleccionado. sí. Sí, porque ya incluso con la selección hay observaciones. Hay personas, por ejemplo, yo he escuchado ahí mismo, cada vez que voy escucho personas que sugieren que esa selección que se hizo, o las selecciones de ganadores y todo eso, es algo realmente arbitrario. ¿Por qué? Porque ahí hay piezas, dicen ellos, Sí. que no debieron ser ni seleccionadas. Sí, claro. No primeras, sino ni seleccionadas. Sí, sí, claro. Fíjate que estamos hablando de un juicio que se da en lo que se llama un trabajo de observabilidad. O sea, ¿Me permites? Ese juicio lo podemos compartir tú y yo en lo íntimo, pero no lo comunicamos en público. No, Eso no, de que no. hay obras que no debieron ser No, no, eso se le ocurre a uno, ¿no? yo estoy citando Sí, claro. pareceres, porque Sí, también pareceres, sí. hay algo que usted no puede esconder. Hay incluso pareceres de espectadores que van en ese sentido. No, que nosotros como espectadores, como críticos o estudiosos, opinadores, también podemos compartir ese Sí, criterio. pero no, No a mí no punto, me interesa si Sí, que sí. nosotros, no, Sí, yo sí, digo claro, claro. el otro, el espectador, porque una doxa crítica como esa, proveniente de un público X o Y, tú ves, Sí. tiene un valor, Sí, claro. porque esa gente no está Ya. comprometido, como estamos Ya. nosotros comprometidos con el evento. Por supuesto, Comprometido intelectual y técnicamente en el evento. Sí. Pero quiere decir que la opinión de ellos es una opinión que muy bien puede ser válida. Y usted dirá entonces, como dicen algunos, pero debe haber un jurado del público. Sí. Pero que eso no existe. No existe. Si es jurado ya no puede ser del público. Bueno, lo más próximo que existe es el Entiendo. premio del público. Bueno, esa es Eso una, es lo más una cercano. invención Sí, que claro. ahora se ha tomado en cuenta, pero esa no tiene premios. Disculpa, eso existe en los festivales cinematográficos. En Cannes Sí, hay un premio del público. sí, pero aquí premio no. del jurado, premio del público. Correcto, pero aquí no es eso muy No, frecuente. claro, no. ¿Qué te digo? Claro, Vamos a ser claros. la Aquí, cultura de la aquí educación, no, sí, aquí claro, no no. existe esa cultura de que el público también tenga. Su favorito, sí. Incluso en una ocasión, yo recuerdo, no sé cuándo, que iban a poner un cuaderno de impresiones. No sé si se llegó a hacer, pero recuerdo yo, y eso fue muy discutido, ¿no? Que por aquí, y se hizo, incluso Sí. se hizo, o se venía haciendo en exposición. Yo recuerdo cuando en Casa de Teatro se hizo una exposición titulada Los críticos exponen, y pusieron un cuaderno ahí Sí. que nos dijeron improperios de todo sí, tipo, de a todos todo. los críticos que participamos. Sí, sí, claro. Ese se quema en Bellas Artes, no Un lo ejercicio, admiten, buen y todo no ejercicio, sabe sí. dibujar, todo ese tipo de cosas. Divertidísimo. Entonces, ese es un cuaderno de diversión, pero tú no lo puedes tomar en serio. No, no tampoco. puedo tomarlo en serio. Porque de hecho, el Sí, que claro. un crítico exponga o exponga bien o exponga mal, eso es un asunto que es un valor. No, claro. Pero que tú, así como te puede gustar, no te puede que no te guste. Sí. Entonces, eso, pero yo lo que digo es que fuera de cualquier tipo de demagogia, Sí. ¿tú entiendes? Dan el premio del público, Sí, pero dan, claro, dan claro. un premio en metálico. En la de valor. En la Bienal de 1991, que fue la número 17, la 17ª, hubo el premio del público y durante las bienales posteriores también. Luego se quitó y luego ha vuelto. Fidel, aquí no ha habido una tradición seria No, sobre no eso. la ha habido. Ha habido intentos pero que no hay una tradición, eso, que diga, por ejemplo, en las bases aparece eso. No, las bases son muy cambiantes, Pero es lo que, otra cosa. pero lo que te digo, o sea que lo importante es que hay esas actitudes en el momento. Y realmente por eso todo evento, por ejemplo, la próxima Bienal, ¿no? La número 30, la 30. sí, hay que ver qué se modifica, porque ya. un evento que sea lineal y no haya ningún tipo de cambio, No. ya parece sospechoso. ¿Tú ves? Y además eso se mediocriza en una u otra manera. Pero fíjate que el movimiento es ascendente, nunca descendente en ese sentido. O sea, nunca si hay una buena actitud. Claro. Si realmente hay un aparato que quiera regular lo que se llaman premios, participaciones, detalles y demás.
Yo creo que esos son asuntos que deben empezar a construir su propia historia. Odalí, Los ¿sabes cambios. cuántas veces las bases del concurso a nivel de la selección y la premiación han variado, han sido cambiadas? Antes, durante mucho tiempo, las obras eran seleccionadas, las obras participantes eran seleccionadas y premiadas por categorías. Sí, no, Después se eliminó la categoría, como ahora, que las obras son seleccionadas por categoría, pero no son premiadas por sin- categoría, con sin- independencia. Sin de la embargo, hay categoría. gente que Sí, claro. dice que eso no es conveniente. Mira, Ajá, tú haces claro. una encuesta Sí, ahora y todo el claro. mundo quiere volver a las categorías. Sí, claro. Porque tú sabes que premiar así Sí. es un poco difuso Sí, también. sí. Como que no se entiende premio, pero ¿en qué? Sí, ¿Tú exacto, ves? ¿en qué? Entonces, Sí. y significa que tú eres premio en un género determinado. Sí, pero Llámale o en un exacto. lenguaje determinado. Es como ¿Entiendes? en las artes literarias, en la literatura. Hay géneros, hay categorías. Imagínate que dijéramos, no, vamos a premiar los 10 mejores textos, pero resulta que los 10 mejores textos son todo poemas, o todo novelas, o todo Poesía. cuento. Entonces, ajá, los O 10 teatro, sí, o novela, es más o difícil, cuento, sí, claro. o biografía. Exactamente, podrían ser 5 premios de un solo género y 5 del otro, y quedarían fuera el teatro o la poesía. Grandes artistas Sí, ese es el dominicanos problema, claro. se han quejado Sí, conmigo sí. de que eso es un error. Sí. Y se han quejado por género, Claro. porque se le ha dado primacía a géneros que se apartaban Y a prácticas, sí. y que no tenían una tradición y que ahora sí. Sí, claro. Me parece que eso también es muy restrictivo. Usted no Sí, puede sí. poner, pero si usted va a seleccionar en género, tiene que ser lo que usted crea que es lo mejor. El Nunca argumento. a desfavor de un determinado lenguaje, un determinado género, porque ya se ha demostrado que incluso los mismos géneros tradicionales Ujú. son hasta mixtos a veces. Sí, ¿Qué también, tú me dices hay de una evidencia. esculto pintura? Sí, también. ¿No? Bueno, hay que contemplar esta Tú categoría. ves, Categoría de género, sí, mixta, arte mixta, la misma sí. instalación, ¿qué es la También, instalación como sí, definición? sí. ¿Qué es lo específico de la Sí. instalación? Al Pero fin y al cuando cabo, tú- es una ópera, un opus, un sumum Sí. artístico y estético. Hay un argumento a favor de eliminar los géneros. ¿Y sabes cuál es? Ah, pero entonces si en tal género no hay obras calificadas con que reúnan la calidad para ser premiadas, se va a perder ese premio. Mejor premiemos las nueve mejores obras, independientemente del género. Ah, No es consistente. no ese es argumento, consistente. Ese sí, argumento no es consistente. Porque si yo soy abanderado de la nueva práctica, voy a premiar solo videoinstalaciones o performance No, porque además sí. hay artistas que trabajan con O videoarte. con los géneros tradicionales. Sí, pero si yo soy abanderado de las artes tradicionales, solo voy a premiar pintura y escultura. ¿Entiendes? Si eliminamos... Por eso hay diferencias de categoría. jurados. Claro. Por eso hay 3, 4, 5 jurados. Sí. Hay los que seleccionan, hay los que premian y demás. Porque también, como se dice, la verdad está en el medio. Sí. No es solamente en que el participante tiene talento para eso. O, por ejemplo, fundamenta, sigue una determinada cardinal estética en eso que él le llama obra. Ahora bien, Claro. ¿hasta qué punto una obra es una obra de arte? Ujú. Porque también hemos visto que un tanque de basura, ¿no? Con Ahí está, una pala y una ahí, carretilla sí, claro, constituyen claro. una obra de arte. Sí. Incluso el mismo producto de Damien Hirst, que es discutible. Todo esto, los hasta tiburones disecados, la calavera forrada un de tiburón diamante. podrido, todo eso, un plato de excremento. No, ¿hasta qué punto eso es una obra? Pero has entrado en terreno de la estética y la teoría del arte. El punto es la especificidad del hecho artístico, la especificidad de la obra de arte. ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea una obra de arte? O sea, la artisticidad. Lo que Claro. dice el profesor Odalís, que La no es una palabra de artisticidad. él, que está en los libros, pero que él utiliza mucho, la artisticidad. Claro. ¿Qué es esa artisticidad? Es un universo, un lenguaje que se abren a lo sensible. Ah, Fíjate, a lo Sí. que es esa psicología profunda de lo que es artista. sí. Como creo que ya nos están haciendo señas, vamos a seguir conversando sobre este y otros asuntos en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos y caribeños en contexto y en movimiento, su cita semanal, su compromiso semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Hablábamos del público antes, Odalys. Tú abogabas
a favor de escuchar al público, la reacción, la actitud, el posicionamiento del público espectador que visita la Bienal o visita cualquier galería o visita cualquier exposición colectiva o individual de un artista. Por cierto que el museo y la Bienal han estado muy concurridos por jóvenes universitarios, jóvenes de bachillerato, niños y familias en los últimos tiempos. Eso es una buena señal. El hecho de que sea abierta y gratuita. Pero alguien del público me dijo esto el otro día y me dejó pensando. Me dijo, profesor Muni, esto no es una bienal, esto es una enorme exposición colectiva de 100 y pico de artistas. ¿Tú ves? Esa es una... Me dejó pensando. Pero eso es un argumento. Eso es un argumento. Que hay que analizarlo. ¿Por qué esto es una enorme exposición? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, no tenemos espacio para discutir eso. No, claro. Sí. Pero te voy a decir lo siguiente. Claro. Desde hace un tiempo yo vengo desde la academia y desde los espacios públicos haciendo una crítica a los historiadores, críticos, estetas, pensadores de arte. Porque de todo esto ellos privilegian al que hace la obra y a la obra, pero al que la recibe, al que la ve. ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es el posicionamiento que tiene en la historia general de un fenómeno como el arte? O sea, en la historia del arte. Por eso yo creo que muchos gestores, artistas, historiadores y críticos somos historiadores colonizados por un eurocentrismo que realmente redunda en lo que se llama una negatividad de la aproximación a la obra de arte. Me explico. Si parte del fenómeno del arte está en la obra, el artista y el receptor, ¿no? O el espectador, ¿por qué el espectador no tiene su historia? Por ejemplo, la historia de sus funciones. ¿Por qué él es un ente pasivo? O se le trata como un ente pasivo porque es el más activo, es el que es el que le da sentido a esa ocurrencia que se llama Bienal de Vida, arte. le da. Vida. Entonces, vida, movimientos. ¿cuál es la sociología que mide ese tipo de aproximación? Tenemos un campo sociológico y estético que al mismo tiempo dé cuenta de ese posicionamiento del espectador. Se le escucha. ¿Hay alguna persona que pueda encuestar eso? En esta sociedad se encuesta todo. Sí. ¿Por qué no se encuesta espectadores? Fíjate que desde hace mucho yo vengo insistiendo y se me ha dicho, pero tú siempre sales como con una cosa media rara. No, rara no. Lo que se llama un posicionamiento en la historia del arte, de lo que se llama la respuesta. Hay una teoría de la respuesta y hay teóricos, por ejemplo. Y una historia de la mirada. David Friedberg. Sí, Friedberg. No. Una historia de la mirada. Sí, y de la respuesta de los espectadores. Sí, claro. ¿Por qué usted ve en el Renacimiento, en la Edad Media, un santo que está ahí y alguien que está rezando y el santo le lanza una mirada y lo alumbra y el artista pone esa línea que va y toca la cabeza e inmediatamente se enciende esa aura? Muchísimos ejemplos. Incluso si usted ve la crucifixión, ¿no? Que yo diría que es una práctica que tiene miles de respuestas en el Renacimiento, entre el humanismo y el Renacimiento, el tardío, el bajo y alto. ¿Por qué nosotros vemos que esa es una épica de esa imagen? ¿No? ¿Cuántos espectadores han visto eso? Ya sea que lo han visto en fotografía, lo han visto en... O sea, a mí me parece... Yo quisiera ver si es verdad que ese Cristo de Grunewald, ¿no? De Antonello da Messina, el mismo de Dalí. ¿Cuántas personas han visto eso? Se podría medir, ustedes decir, pero ¿cómo podemos nosotros saber? Digo, claro, porque eso fue realmente un fenómeno que llamó la atención. O sea, porque se está midiendo una actitud del judeocristianismo. Y como una pregunta, es interesante, claro, pero ¿cómo tú puedes historiar, documentar textual y visualmente la mirada, la respuesta del espectador, del receptor? Habría que hacer una historiografía del público. No, es que... No, es una tendencia. La historiografía es una tendencia. La historia del arte, sí. O sea, porque hay una narrativa. Pero no es dominante todavía esa tendencia. Sí, óyeme. Hay una narrativa historiográfica. Sí, claro. Eso incluso, hay museos que tienen ese tipo de técnica. Sí. Incluso hay museos y salones que siempre ha habido una libreta. Y no diga con los precios de las obras, claro, sino porque hay muchos salones que implican también un contacto crítico. Y hay personas que se involucran
Sí. en ese tipo Sí. de estadio Ujú. y en ese tipo de relación. Ha habido discusiones entre público y artistas. Incluso hay públicos que han asesinado artistas. Sí, sí, Y viceversa. claro, Oye bien, claro, claro. oye, lo que Hay pasa es que violencia la historia, también. ha habido violencia, Violencia, claro. porque precisamente hay una actitud a veces conflictiva de un determinado público con una obra. Sí. Por ejemplo, en el caso de los desnudos, Mm. ha habido mucho. Sí, Por ejemplo, si tú lees algunos libros de Kenneth Clark, Sí, el inglés, claro. a propósito del desnudo, y de otros también, tú verás que dentro de toda esa aceptación del desnudo hay toda una sociología crítica de la mirada y de las mentalidades. ¿Cómo una mentalidad acepta un determinado desnudo? Por ponerte. Ujú. O sea, cómo una mentalidad acepta una crucifixión del Salvador del mundo y del hombre. Y así otras que hay. Toda esa que surgen. iconografía, la mayor iconografía en la historia del arte. Pero, por La ejemplo, pasión de Cristo. tú has visto, por ejemplo, crucifixiones en África. Sí, Y tú claro. dirás, pero ven acá, y Cristo tenía nada que ver. No, hay crucifixiones. claro. Hay desnudos Claro, en África claro, también, sí. en Australia, No, no. en la América hispana, Ujú. ¿no? En la América continental. Hay Cristo aztecas, Ujú. ¿no? Hay Cristos mesoamericanos. Como un método infame, Maya. como un método cruel y abominable de ejecución se convierte en un gran motivo artístico y un elemento de la En salvación. una Sí. ideología de la historia Recuerda, del cuerpo claro, y de la misma ideología. obra Sí. que acelera esa Ujú. narrativa. Ujú. Porque no es menos cierto que cada obra de arte tiene o posee su narrativa abstracta, ¿no? Tardomoderna, clásica, cualquier tipo de obra de arte representa una narrativa. O sea, se trata de discursos. Una Sí. obra de arte es un discurso Ya, sí. estético y al mismo tiempo cultural. Recuerda que esa historia de la mirada, esa historia del público, se puede rastrear ya desde años atrás, ya en el siglo XIX. Recuerda el Salón de París, recuerda el Salón de los Impresionistas, recuerda el rechazo de Claro. la pintura impresionista, que no fueron solo de los críticos, también del público que asistía ahí. Recuerda a los fobistas, Sí, ¿no? pero mira, el rechazo y el escándalo en torno a las obras. Y recuerda a Duchamp también. yo recuerdo No todo el mundo celebró uno de los Duchamp. salones de Sí. Diderot, Ujú, ¿no? Que él acompañaba y él escuchaba a todas esas damas, ujú. ¿no? Yeah. Y escuchaba también los juicios desacertados de esa clase dominante, Ujú. ¿no? Y la plasmaba Sí. también en sus críticas. Sí. Y mira que estamos hablando de un crítico del iluminismo Sí. prácticamente, un crítico filósofo, ¿no? Ujú. Y un Sí. crítico que escribía incluso sobre arte, sobre teatro, sobre filosofía, Ujú. sobre Sí, saberes claro. específicos, y lo veía allí dentro de lo que se llama esa visión plástica del mundo. Entonces, ¿qué sucedía ahí? ¿Qué es lo que sucede en un cuadro de familia? Donde se está cenando, donde hay perros, donde hay visitas, donde hay de todo lo que es humano, Sí. ¿no? Esas meninas de Velázquez, ¿qué es? Es una escena, Escena, ya no es un claro. cuadro, Claro, es una no, escena. claro. ¿Tú ves? O sea, que eso cambia y al mismo tiempo lleva Ya, consigo todo un enmarque cultural, pero sobre todo también técnico, porque para tú llegar a entender eso como obra de arte es porque tiene que existir una técnica, un tratamiento, ¿no? Sin duda. De la tela, del cartón, del color, de esa cromatografía que se utiliza precisamente para que aquello sea luminoso, Y ¿no? no, David, aplicable. pero no es que estemos defendiendo siempre la actitud del público. La actitud del público puede ser a favor de la obra, pero puede ser condenatoria también de un artista No, que lo innovador, es, transgresor. lo es. ¿No? Es así, es realmente No, que- aprobada, Sí, pero también sí, desaprueba en Sí, su momento. claro. Y puede ser comprensiva, puede ser incomprensiva también. Te digo, yo he leído Sí. estudios históricos que han Sí. dado cuenta de peleas Sí, entre claro, espectadores sí. por una obra. Por una Entre imagen, a fin artistas. de cuentas, tú dirás. Bueno, una obra, una Sí, imagen. sí, es una imagen. Sí, porque una imagen Sí, o es sea, bello. es algo subjetivo. Sí. Y que haya que irse a los puños, a la pelea, por eso te está diciendo Sí. que hay un crecimiento, hay un desarrollo. Eso no es una Por una apreciación. nada más por una apreciación, por yo entender que eso viola mi moral. Sí, exacto. Viola Pero mi Sí, ética, mi ¿no? mundo, sí. Mi mundo me lo fractura, Sí, claro, ofende. ofende. Sí, Claro que claro. ir a una toilette, Sí. ¿no? Y decir que eso es una obra Pero de arte. Dalí, y eso pasa en el provoca. cine también. La gente se pelea por películas. No, en el arte. Lo que te En quiero la decir música, es sí, claro. que eso es algo que, si tú no lo cuestionas en este tipo de mesa de Sí, trabajo, sí. en tranquilidad, las personas mismas no advierten esto que estamos diciendo. Y dice, pero mira, es verdad. Mm, Porque el espectador no va muchas veces con prejuicios a ver una obra de arte. mm, mm. Tú ves.
él va a ver una exposición y allí se encuentra que hay un planteamiento, algo que él repele y algo que él acepta. Ahora bien, ¿qué es ese algo? ¿Cómo es que está hecho? ¿Cómo es que vive en la memoria de un Pero espectador? lo interesante es que siempre hay esa respuesta del público espectador. Siempre hay esa recepción, a favorable o desfavorable del artista o de la obra, pero siempre hay eso. Y es lo que se ha ignorado continuamente. Cuando tú hablas de esa aristocracia que cuestionaba y tal vez condenaba a esos artistas en determinado momento, también hay que mencionar que había una crítica institucional que favorecía, estaba a favor y trabajaba para esa aristocracia, Claro. que validaba o invalidaba la obra, porque siempre hay una crítica institucional. Y una academia. Sí. Y una academia Sí. de arte, de, Sí. de bel arte. Pero O sea, hay una crítica que quiere sustituir, que quiere institucionalizarse y quiere decir que pretende tener una opinión válida y validada, la opinión autorizada en torno a la la obra. crítica poder. Pero no es la crítica la que habla. Sí, pero es el poder de esa crítica que sí. habla. Pero no es la crítica la que tiene la última palabra sobre una obra. No, eso Ni los estudiosos tampoco. por suerte, Sí. por suerte, porque muchas obras desechadas por obras que no sirven, los espectadores la compraron y la adquirieron y resulta y viene a ser que con el paso del tiempo esa ha quedado más que la que fue Y primera. las veces que la crítica tradicional no ha entendido el arte, como en el caso del impresionismo, del fauvismo, del arte moderno en ese No, momento porque, que era contemporáneo. déjame decirte que la institución Sí. crítica puede que no entienda una determinada época, un determinado producto dentro de una época. Dentro, sí. Sí, porque el hecho de que ellos escriban Sí. o de que se escriba una doxa crítica no quiere decir que esa doxa es correcta. No. Y que tiene el Exacto. poder de decidir en la mentalidad de un espectador. Señores, el arte va más allá de una técnica, un lenguaje, una imposición. Por suerte siempre viene otra crítica diferente, con otro Claro. concepto, que cuestiona Una críticas respuesta. anteriores, ¿no? Seguro. Igual que ocurre en las vanguardias artísticas, así ocurre en la historia de la crítica. Las vanguardias artísticas e históricas Sí, dividieron a una mentalidad que se preciaba de académica, de hacedora de arte, y sin embargo, esa mentalidad fue atravesada por otro tipo de mirada, y que provenía no ni siquiera del campo de las artes, sino de la sociología, de la política, de la moral. El caso alemán, por ejemplo. sí, ¿No? sí. Lo que hemos, A propósito del barroco, sí, a claro. propósito del arte cristiano. Lo que hemos dicho aquí, siempre hemos repetido, el arte, la obra de arte que usted está mirando, en el caso de la obra de arte visual, también musical, también literaria, pero en el caso de las artes visuales, la obra que estamos viendo en cualquier lugar, cuestiona y nos cuestiona. Ella habla por sí sola y nos habla si sabemos entender y si sabemos escucharla, si entendemos que nos está hablando, Alice. Es esa interacción. La obra cuestiona y nos cuestiona, ¿o no? Nos hemos visto ante un público que nos ha preguntado, Señor, ¿qué es lo que significa comprender una obra de arte? Sí. Mira, esa es una pregunta que usted tiene que Sí. pensarla, Sí. porque todo lo que usted diga pone en tela de juicio que usted esté contestando la verdad de ese hecho. ¿Qué es lo que significa comprender? Es un problema que no es de arte ni de estética, sino de mentalidad, ¿no? Un asunto incluso hasta cognitivo. ¿Cómo yo sé que estamos explicando eso, este fenómeno, y nosotros estamos comprendiendo cuando puede ver el otro que comprende más que usted? Y hay veces que usted ha discutido una serie de cosas donde usted ha tenido la razón y usted ha vuelto a decir, no, pero yo no tenía razón en esto. Cuando usted reflexiona sobre el hecho. Y la mala lectura y el mapa de la mala lectura y el Claro, misreading. el misreading, exacto. misreading, Al que, y la interpretación, al que error. aludía el célebre y no menos piadoso Harold Bloom, Sí. ¿no? Que Sí. era un hombre que él no era de las artes visuales, pero era una especie de pequeño dios de la crítica y la Sí, lectura, sí, claro. porque toda su teoría de la crítica fue una teoría de la lectura de productos artísticos. Sin duda. Entonces, hay un canon occidental a propósito de las artes visuales Ah, para parodiar a Bloom. sí. Hay un canon de las artes visuales. Puede ser respetado un canon de las artes visuales en cualquier punto del mundo. En nuestro próximo programa vamos a seguir con estas reflexiones. Y así, con esa pregunta, Sí. hemos llegado al final de una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.